cuando el sol se oculta y el silencio comienza a respirar. Las historias que nadie se atreve a contar despiertan. Aquí habitan susurros, sombras y horrores reales. Relatos que no buscan asustarte, buscan quedarse contigo. Has cruzado el umbral de Devorado por la noche, historias de terror. En algunas regiones de Latinoamérica se dice que el diablo ya no necesita aparecer. No hace pactos con sangre, no exige firmas visibles, no reclama almas como en los cuentos viejos. Ahora, según se murmura, solo escucha. Escucha a quienes hablan cuando creen que nadie más lo hace. Esta historia comenzó así. En 2020, en una ciudad del sur de Colombia, vivía un hombre llamado Esteban. No era pobre en el sentido clásico, pero tampoco estaba a salvo. Tenía 41 años, un empleo administrativo en una empresa de transporte y una vida que se sostenía apenas por costumbre. Esteban había sobrevivido a la pandemia, pero no salió ileso. Le redujeron el salario. Le aumentaron las responsabilidades. Le prometieron ascensos que nunca llegaron. Vivía solo desde hacía años. Su matrimonio se había disuelto sin gritos ni escándalos, simplemente por desgaste. Su exesposa decía que Esteban ya no estaba, aunque seguía ocupando espacio. Lo único constante en su vida era una sensación que no lograba nombrar. La certeza de que estaba quedándose atrás. No respeto a otros, respeto a sí mismo. Esteban tenía un hábito extraño. Hablaba en voz alta cuando estaba solo. No era algo nuevo. Lo hacía desde joven. Nunca le pareció raro, pero a partir de abril de 2020 empezó a hacerlo siempre de noche, alrededor de las 3 de la madrugada. Se sentaba en la sala, apagaba las luces y comenzaba a decir cosas que no le decía a nadie. Ya no puedo así. No quiero esto. Daría lo que fuera por salir. No rezaba. No pedía a Dios. No invocaba nada. Solo hablaba. Al principio eran quejas. Luego se volvieron condiciones. Si pudiera empezar de nuevo, si alguien me ayudara, no desperdiciaría la oportunidad. Nunca pensó que alguien o algo estaba escuchándolo. La madrugada del 19 de mayo de 2020, Esteban dijo algo distinto. No quiero ser bueno. Quiero que las cosas me salgan bien. Después de decirlo, sintió algo que nunca había sentido antes. No miedo. No sorpresa. Alivio, como si esa frase hubiera sido correcta. A la mañana siguiente recibió una llamada inesperada. Un antiguo jefe lo buscaba para un puesto nuevo, mejor pagado, con poder de decisión. La empresa había crecido en plena crisis y necesitaban a alguien frío, eficiente, confiable. Esteban aceptó sin pensarlo. Esa misma noche, volvió a sentarse en la sala. No habló, solo esperó. A partir de ese día, Esteban empezó a sentir algo difícil de explicar. No era una presencia física. No escuchaba voces. No veía sombras. Era más bien la impresión constante de que sus pensamientos ya no eran del todo privados. Cada vez que dudaba, algo dentro de él parecía responder con una lógica implacable. Hazlo, no te detengas. Esto es lo que querías. Las decisiones difíciles se volvieron fáciles. Las dudas desaparecieron. Y los resultados llegaron. En 3 meses, Esteban duplicó sus ingresos. En 6, estaba por encima de antiguos superiores. En 8, ya despedía gente sin remordimiento. No dormía mejor, pero dormía tranquilo.
El primer comentario extraño vino de una compañera de trabajo. «¿Desde cuándo eres así?», le dijo un día. «Antes dudabas más». Esteban se encogió de hombros. «Aprendí», respondió. Pero esa noche al llegar a casa, se sorprendió hablando en voz alta otra vez. «¿Eso era lo que querías?», preguntó sin saber a quién. Sintió el mismo alivio. Con el tiempo, Esteban notó un patrón. Las cosas solo salían bien cuando actuaba sin cuestionarse. Cuando dudaba, algo fallaba. Cuando sentía culpa, algo se torcía. Era como si hubiera una regla invisible. No mires atrás. Cuando la obedecía, todo fluía. Cuando no, aparecía una presión interna, casi física, como un dolor sordo en el pecho. Esteban dejó de dudar. En 2021, su madre enfermó. Nada grave al inicio. Algo tratable, pero requería tiempo, paciencia y acompañamiento. Esteban hizo lo correcto en lo práctico. Pagó médicos privados, enfermeras, medicamentos, pero no fue. No se sentó a su lado, no le tomó la mano. No habló con ella más de lo necesario. Cuando murió meses después, Esteban organizó el funeral sin remordimientos. No lloró. Pensó que era normal. A finales de ese año, empezó a tener un sueño. Siempre el mismo. Esteban estaba despierto en su departamento, sentado en la sala, hablando en voz alta. Pero en el sueño había alguien más sentado frente a él. No tenía rostro definido, solo una silueta, parecida a una silueta humana, inmóvil. Esteban hablaba. La figura escuchaba. Nunca respondía. Pero Esteban siempre despertaba con la sensación de que algo había quedado acordado. A finales de ese año, empezó a tener un sueño. En 2022, un antiguo amigo, Mauricio, volvió a su vida. Habían estudiado juntos. Mauricio ahora trabajaba como psicólogo comunitario. Salieron a tomar café. Hablaron del pasado. Mauricio lo miró con atención y dijo algo que Esteban nunca olvidó. «No es que estés peor. Es que estás vacío». Esteban sonrió con cortesía. «Eso no paga las cuentas», respondió. Esa noche, al llegar a casa, habló más fuerte que nunca. «No me arrepiento». El alivio volvió. En marzo de 2023, Esteban tomó una decisión que afectó a decenas de personas. Recortó costos de mantenimiento para cumplir una meta financiera. Un mes después, uno de los vehículos de la empresa tuvo un accidente grave en el cual perdieron la vida a 2 personas. Legalmente, Esteban no fue responsable. Administrativamente, fue felicitado por mantener los números estables a pesar del incidente. Esa noche, Esteban se sentó en la sala. Por primera vez, no habló. Sintió la presión en el pecho, más intensa que nunca. Y entonces, sin pensarlo, dijo en voz alta: «Yo no pedí esto». El alivio tardó en llegar. No escuchó una voz. No vio nada, pero entendió algo con una claridad brutal. «No pediste esto, pediste que te fuera bien». Esteban no volvió a cuestionar. Poco a poco la gente empezó a alejarse. No porque Esteban fuera cruel, sino porque ya no era humano en el sentido emocional. Escuchaba sin involucrarse, ayudaba sin sentir, decidía sin dudar. Su círculo se redujo a contactos funcionales y a alguien más. Una madrugada de 2024, Esteban despertó alrededor de las 3 de la madrugada. La sala estaba oscura. Y por primera vez, no estaba solo. Había alguien sentado frente a él. No una figura monstruosa.
no algo imposible. Un hombre común, ropa oscura, manos tranquilas. El hombre no sonrió. Solo dijo: «Has usado bien lo que te di». Esteban sintió miedo por primera vez en años. «¿Qué me diste?», preguntó. El hombre inclinó la cabeza. «Exactamente lo que ofreciste». Y entonces Esteban entendió que nunca había hecho una promesa explícita, pero había consentido algo peor. El hombre frente a Esteban no parecía amenazante. Eso fue lo más perturbador. No tenía rasgos exagerados, ni una voz profunda, ni una presencia sobrenatural evidente. Podría haber sido un ejecutivo más, un vecino, alguien que uno vería en una fila de banco. Justamente por eso el miedo que Esteban sintió no fue instintivo, sino racional. «No deberías estar aquí», dijo Esteban. El hombre cruzó las manos con calma. «Siempre estuve aquí». Esteban quiso levantarse, pero sus piernas no respondieron de inmediato. No estaba paralizado. Simplemente no había urgencia en su cuerpo, como si moverse no fuera necesario. «Yo no firmé nada», dijo Esteban. «No hice ningún pacto». El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «Eso es lo que más les gusta creer». El hombre habló sin prisas, como quien explica un proceso administrativo. La mayoría cree que los pactos son actos conscientes. Firmas, sangre, palabras solemnes. Eso es pura charlatanería. Se inclinó un poco hacia adelante. Los acuerdos reales se hacen cuando alguien expresa con absoluta honestidad lo que está dispuesto a sacrificar. Esteban recordó sus noches hablando solo. Las frases dichas sin filtro, las condiciones implícitas. «Yo solo me quejaba», dijo. «No», respondió el hombre. «Tú definiste prioridades». El hombre explicó algo que Esteban nunca había considerado. Cada vez que dijiste daría lo que fuera, cada vez que afirmaste que la bondad no te servía, cada vez que pediste resultados por encima de todo. Hizo una pausa. Reduciste el valor de ciertas cosas, empatía, culpa, apego. No las ofreciste explícitamente, las devaluaste y yo te escuché. El hombre comenzó a enumerar, como si leyera un balance. Tu madre murió sin sentirte. Varias personas perdieron su trabajo por decisiones que tomaste sin pestañear. 2 murieron indirectamente por una reducción de costos que no cuestionaste. Esteban apretó los puños. Eso es injusto. No, dijo el hombre. Es eficiente. ¿Sabes por qué funcionó tan bien?, preguntó el hombre. Porque no luchaste. Aceptaste cada consecuencia siempre que el resultado fuera favorable para ti. Esteban quiso negar, pero no pudo. No soy un monstruo, dijo finalmente. Solo hice lo que el sistema exige. El hombre asintió. Exactamente. Quiero detener esto, dijo Esteban. Quiero volver atrás. El hombre se recostó en el asiento. No hay atrás. Solo hay continuidad o colapso. Entonces escogeré el colapso, respondió Esteban. Por primera vez el hombre pareció interesado. ¿Estás seguro? Puedo devolverte lo que perdiste, dijo el hombre. Pero no gratis. Esteban tragó saliva. ¿Qué más queda? El hombre lo miró con una expresión casi compasiva. Conciencia plena. Sentirás todo, explicó. Cada consecuencia pasada, cada dolor que ignoraste, cada vida afectada, no a la vez, una por una. Esteban sintió vértigo. Eso me destruiría. Sí, respondió el hombre, pero volverías a ser humano. Esteban no respondió. El hombre se levantó. No tienes que decidir ahora.
La vida te dará otra oportunidad de hablar en voz alta. Y desapareció. No se desvaneció. No se transformó. Simplemente ya no estaba. A la mañana siguiente, Esteban despertó exhausto. No sabía si lo ocurrido había sido real o un colapso mental, pero algo era distinto. El alivio automático ya no aparecía. Las decisiones volvieron a doler. Ese mismo día, en el trabajo, recibió un informe sobre una nueva reducción de personal. Leyó los nombres. Por primera vez en años, sintió algo. No miedo, no culpa total, pero sí una presión incómoda, humana. Pidió tiempo para revisar el caso. Sus superiores se sorprendieron. Esa noche, a las 3 de la mañana, Esteban se sentó en la sala. Esperó. Nada ocurrió. Habló en voz alta. No quiero seguir así. No sintió alivio. Sintió ansiedad. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a complicarse. Un proyecto falló. Un ascenso se retrasó. Un error que antes habría pasado desapercibido ahora tenía peso. Esteban estaba pagando algo distinto. La fricción moral. Los antiguos contactos comenzaron a impacientarse. Antes eras más resolutivo, le dijeron. Esteban no respondió. Había empezado a notar cosas que antes ignoraba. El cansancio ajeno, la desesperación en voces que antes eran solo ruido. El hombre volvió en julio de 2024. Esta vez no apareció en la sala. Apareció en un reflejo, en la ventana, detrás de Esteban. «Vas lento», dijo. «Estoy intentando hacerlo bien». «Eso siempre es más caro», respondió el hombre. «No puedes existir a medias», dijo. «O vuelves completamente, o perderás lo que aún tienes». «¿Qué me queda?», preguntó Esteban. El hombre miró alrededor. «Muy poco». En noviembre de 2024 ocurrió el evento que selló todo. Una auditoría reveló irregularidades antiguas. Decisiones que Esteban había tomado cuando aún no dudaba. Legalmente podía deslindarse. Tenía argumentos, tenía respaldo. Pero alguien más pagaría. Un subordinado. Esteban pasó la noche en vela. No habló en voz alta. No pidió ayuda. Por primera vez pensó antes de elegir. A la mañana siguiente, Esteban asumió la responsabilidad. Perdió el cargo. Perdió el prestigio. Perdió el acceso. Pero algo volvió. El dinero empezó a escasear. Las oportunidades desaparecieron. Pero Esteban comenzó a dormir profundamente por primera vez en años. Una noche, el hombre apareció una vez más. No estaba molesto. «Elegiste el camino más largo», dijo. «El único», respondió Esteban. El hombre asintió. «Entonces prepárate». «¿Para qué?» «Para sentirlo todo». El castigo no llegó como Esteban lo había imaginado. No hubo accidentes repentinos. No hubo desgracias espectaculares. No hubo una caída inmediata al fondo. Lo que llegó fue lentitud. Una lentitud insoportable. Cada decisión cotidiana comenzó a pesar, como si llevara encima todas las decisiones pasadas. Cada gesto humano que antes le era indiferente, ahora lo atravesaba con una intensidad que no sabía manejar. El hombre había sido claro, sentirlo todo. Y así fue. Una mañana, mientras esperaba el transporte público, Esteban sintió un mareo súbito. El ruido de la ciudad se apagó, y por un instante ya no estuvo allí. Se vio a sí mismo, años atrás, firmando un despido sin levantar la vista, pero esta vez no estaba en su cuerpo. Estaba en el del hombre despedido. Sintió la vergüenza, el miedo al llegar a casa, la voz quebrada al explicarle a su familia. El mareo pasó, pero el dolor quedó. Esteban vomitó en la calle. Ese no fue un evento aislado.
cada día sin previo aviso, era arrastrado a una experiencia que no había querido ver cuando ocurrió. No como observador, sino como receptor completo del daño. Una madre que perdió el sustento. Un conductor que no volvió a casa. Un anciano ignorado en un hospital saturado. No eran castigos aleatorios. Eran consecuencias. El hombre no tenía que estar presente. El mecanismo ya estaba en marcha. El cuerpo de Esteban comenzó a resentirlo. Dolores musculares sin causa médica. Insomnio intermitente. Una presión constante en el pecho. Los médicos no encontraron nada. Estrés acumulado, dijeron. No era estrés. Era conciencia. Ahora sí estaba solo. Los antiguos contactos ya no respondían. Los nuevos no duraban. Esteban no tenía energía para fingir. No sabía cómo hacerlo. Descubrió algo perturbador. La empatía no venía acompañada de consuelo, solo de peso. El hombre apareció de nuevo, esta vez en un sueño lúcido. Esteban estaba sentado frente a él, exhausto. ¿Esto termina?, preguntó. Cuando dejes de resistirte, respondió el hombre. No me resisto. Sí, dijo el hombre. Sigues queriendo controlarlo. Durante años pediste resultados sin costo. Ahora quieres redención sin transformación. Esteban bajó la mirada. ¿Qué tengo que hacer? El hombre respondió sin rodeos. Vivir sin garantías. Vivir sin garantías significaba algo concreto. Aceptar trabajos sin poder. Ayudar sin saber si serviría. Dar sin cálculo. Esteban comenzó a hacerlo. No porque quisiera, porque no podía hacer otra cosa. Un día, ayudó a una mujer desconocida a cargar bolsas pesadas. Nada extraordinario, pero al hacerlo, sintió una punzada profunda en el pecho. No dolor. Algo parecido a tristeza y alivio. Lloró en silencio. Cada acto humano debilitaba algo invisible. El hombre aparecía menos. Las experiencias forzadas eran menos frecuentes, pero el desgaste emocional era constante. Esteban envejecía rápido. En uno de los últimos encuentros, el hombre fue brutalmente honesto. La mayoría no sobrevive a esta etapa. ¿Mueren?, preguntó Esteban. No, se endurecen otra vez, y entonces ya no vuelven. El hombre hizo una última oferta. Puedo detener esto. Volverías a ser eficiente. El dolor se iría. Esteban no respondió de inmediato. Pensó en el alivio. Pensó en la facilidad. Pensó en lo cómodo que había sido no sentir. No, dijo finalmente. No hubo alivio. No hubo recompensa. Solo continuidad. En 2025, Esteban perdió su último empleo estable. Nadie quería a alguien que dudara tanto. Vivía modestamente, casi al día. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, Esteban podía mirarse al espejo sin sentirse ajeno. No le gustaba lo que veía, pero lo reconocía. La experiencia más dura llegó una noche lluviosa. Esteban revivió la muerte de su madre, no desde su propio cuerpo, desde el de ella. Sintió la espera, la decepción, la comprensión final. El dolor fue insoportable, pero cuando terminó, algo se rompió, o se cerró. Después de eso, las visiones cesaron. El hombre no volvió a aparecer. Las noches eran silenciosas. Esteban dormía poco, pero sin sobresaltos. No recuperó su antigua vida. No recuperó oportunidades perdidas. El castigo no era reversible, pero la transformación sí. Quienes lo conocían superficialmente decían que Esteban había fracasado. Quienes convivían con él decían algo distinto. Escucha, está presente. Esteban comenzó a contar su historia. No como confesión, como advertencia. Nunca mencionaba pactos. Nunca hablaba de diablos. Solo decía, cuidado con lo que estás dispuesto a sacrificar cuando hablas solo. Algunas personas se reían, otras se incomodaban. Unas pocas escuchaban de verdad.
Poco tiempo después, Esteban volvió a hablar en voz alta una noche. No para pedir, no para quejarse, solo dijo: «Gracias por dejarme sentirlo». No hubo respuesta. El hombre no regresó, pero la promesa seguía ahí, flotando como una advertencia colectiva, porque nadie había obligado a Esteban. Él había hablado, y alguien había escuchado. Después de todo lo ocurrido, Esteban dejó de medir el tiempo como antes. No contaba los días por productividad, ni los meses por logros. El calendario perdió autoridad sobre él. Vivía en un pequeño departamento, más humilde que el anterior, en una zona donde nadie preguntaba demasiado. Trabajaba en lo que encontraba: asesorías esporádicas, trámites, ayuda administrativa para pequeñas empresas que no podían pagar a alguien importante. No tenía poder, no tenía influencia, y por primera vez en muchos años, eso no lo aterraba. Lo más inquietante no era lo que había perdido, sino lo que ya no volvía. El alivio automático, la certeza de que todo saldría bien, esa sensación de respaldo invisible que lo había acompañado durante años. Ahora, cada decisión volvía a ser frágil, humana, expuesta al error, y eso lo agotaba. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, bajo una llovizna persistente, Esteban se hizo una pregunta que nunca se había permitido. ¿Y si nunca fue un trato? La idea lo sacudió. ¿Y si nadie le había dado nada? ¿Y si simplemente había descubierto lo que era capaz de hacer cuando dejaba de sentirse responsable? La pregunta no lo liberó. Lo hundió más. Porque entonces la culpa ya no podía compartirse con nadie. El hombre apareció por última vez. No fue de noche. No fue en la sala. Fue en un lugar público. Esteban estaba sentado en una banca, observando a la gente pasar. El hombre se sentó a su lado, como un desconocido más. «¿Sigues pensando en mí?», dijo. Esteban no se sorprendió. «Necesito entender», respondió. El hombre miró al frente. «Eso también tiene un costo». «Nunca te di nada», dijo el hombre con calma. «Solo te quité frenos». Esteban apretó los dientes. Entonces lo que hiciste siempre estuvo en ti». El silencio entre ambos fue pesado. «Yo solo estuve ahí para escuchar cuando decidiste que el fin justificaba todo». «¿Eres el diablo?», preguntó Esteban. El hombre negó lentamente. «El diablo es una idea útil. Yo soy la función». «¿De qué?». «De convertir pensamientos en permiso». «No pactaste conmigo», continuó. «Pactaste contigo mismo». «Yo solo me aseguré de que no te detuvieras». Esteban sintió una náusea profunda. «¿Y el castigo?». «Eso no fue castigo. Fue reversión». «El dolor no vino de mí», dijo el hombre. «Vino de recuperar lo que habías apagado». La empatía no vuelve suavemente. Vuelve como trauma. Esteban entendió entonces por qué tantos no sobrevivían a esa etapa. No era demasiado sufrimiento. Era demasiada verdad. «Aún puedo irme por completo», dijo el hombre, «y dejarte solo con tus elecciones». «¿No es eso lo que ya hiciste?», preguntó Esteban. El hombre sonrió apenas. «Casi. Si me voy», dijo, «no podrás volver a culpar a nada externo jamás, ni a mí, ni a la suerte, ni al sistema. Todo será tuyo». Esteban respiró hondo. «Hazlo». El hombre se levantó. No dijo nada más. No dejó sensación. No dejó presión. Simplemente no volvió. Y esta vez, Esteban supo que era definitivo. La vida continuó. Sin castigos sobrenaturales, sin recompensas ocultas, solo consecuencias normales. Esteban cometía errores, a veces graves, y los sentía por completo. Con el tiempo su historia empezó a circular. No como confesión formal, no como libro, no como denuncia, como anécdota. Alguien decía:
Conocí a un tipo y la historia cambiaba ligeramente cada vez. En unas versiones, Esteban había muerto. En otras había enloquecido. En algunas se había hecho religioso. Ninguna era exacta. En ninguna versión se mencionaba el detalle más importante: que el pacto no se selló con palabras solemnes, sino con frases dichas al aire, sin testigos. Que el diablo no apareció cuando Esteban pidió algo imposible, sino cuando pidió permiso para dejar de ser humano. Por eso, esta historia no se cuenta a cualquiera, se cuenta en voz baja. En momentos específicos, cuando alguien dice, daría lo que fuera por salir de esto. Cuando alguien confiesa, ya no me importa a quién afecte. Esteban sigue vivo. No es exitoso. No es poderoso. Pero cuando habla solo, mide cada palabra. Porque aprendió algo que no aparece en ninguna leyenda antigua. No todo pacto se firma. Algunos solo se consienten. Y si alguna noche, a las 3 de la mañana, alguien siente alivio después de decir algo que no debería, quizá no esté solo. No porque alguien haya llegado, sino porque algo dentro de él acaba de irse. La historia ha terminado, pero la noche no. Ella ya te escuchó, ya sabe tu nombre, ya sabe dónde duermes. Si sentiste que algo se movió en la esquina de tu cuarto mientras escuchabas, no fue tu imaginación. Dale like si todavía tienes valor para tocar la pantalla. Suscríbete y activa la campanita, porque pronto vendré por otra historia. Tal vez la tuya. Deja en los comentarios lo que te pasó aquella noche que nunca contaste a nadie. Lo que viste, lo que te tocó. Quiero saberlo. Ella quiere saberlo. Comparte este video y etiqueta a alguien que debería escuchar esto solo en la oscuridad. Gracias por alimentarla un poco más. La noche tiene hambre eterna. Y tú ya estás dentro.